Buenas tardes, continuamos con nuestra formación. Hoy veremos pues el tema 4 de la unidad 6 y vamos, perdón, es el tema 3. Es el Evangelio de la vida, o sea, el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan es el cuarto en el canon del Nuevo Testamento. Este evangelio es totalmente diferente a los evangelios sinópticos. ¿Por qué? Porque tiene un esquema diferente. Este evangelio es también llamado el evangelio del espiritual para los cristianos maduros, o sea, un evangelio teológico. ¿Por qué? Porque en él se recoge pues la fe de las comunidades cristianas y las dificultades que éstas tuvieron y se van reflexionando estas dificultades sobre Jesús de Nazaret para fortalecer la fe de las comunidades. Se le conoce también como el Evangelio de los signos, porque esos signos son los milagros que se narran. En los otros evangelios se narran como milagros, aquí se narran como signos, y los signos son empleados para despertar la fe. En el creyente también se le llama el Evangelio de la vida, porque en él se expresa no la entrada al reino de Dios, sino la entrada a la vida eterna. También se le llama como el Evangelio de la hora de Jesús. La palabra hora es una palabra clave en este Evangelio, porque va marcando todos los acontecimientos y actividades de Jesús. También se le llama el Evangelio del Padre, porque la vida de Jesús es pues percibida como salida del Padre. Vamos a ver algunos datos sobre este evangelio. El autor. La tradición cristiana se la atribuye al apóstol Juan, discípulo de Jesús, quien vivía en la ciudad de Éfeso, de Asia Menor, Es hijo de Zebedeo y es hermano de Santiago. A ellos también se les conocía como los hijos del trueno. Este evangelio se conoce porque en el mismo evangelio se da a conocer quién es él. Muy modestamente y sin decir su nombre, sí se describe él como el discípulo que Jesús amaba, ¿verdad? También sabemos que él fue discípulo de Juan el Bautista y probablemente Juan también tenía su propio grupo, también tenía su propia escuela de discípulos, los cuales lo acompañaban y le ayudaban a escribir. A él también se le atribuye el libro del Apocalipsis y 3 cartas o epístolas que llevan su nombre. Ahora vamos a ver la figura simbólica. A Juan se le representa como con un águila. ¿Por qué? Porque empieza narrando pues en el principio eterno del verbo, o sea que se remonta hacia lo alto de Dios, pero sin dejar de ver también la mirada en la tierra. Tiene una vista de águila, desde arriba también hacia abajo. ¿Quiénes fueron los destinatarios de este evangelio? Fue escrito para los creyentes que necesitaban conocer y fundamentar su fe y continuar creyendo en Jesús y seguir teniendo vida eterna en su nombre. En un principio, en su primera redacción, el evangelio se creyó que iba dirigido a los judíos cristianos, y esta suposición se basa pues en que también Juan escribe sobre Jesús como el Mesías y de las referencias también que hace de las fiestas judías, como son el Sabbat, la Pascua, la fiesta de los tabernáculos. Sin embargo, en este evangelio encontramos las características de él, que son una apertura al mundo universal. ¿Cuáles fueron sus fuentes? Es difícil, se dice, establecer las fuentes de este evangelio, ya que fueron pues consideradas como obra de varias manos. El evangelio incluye
tradiciones anteriores, pero que se descubren muy pocos escritos sobre él. Sobre todo dice, este evangelio casi fue de información. La información prejoánica hubo de ser la predicación de los apóstoles y otras fuentes orales, generalmente fue oral, los recuerdos de los discursos de Jesús, pero también algunas tradiciones litúrgicas y querigmáticas, por lo que podemos decir que Juan es la fuente de este evangelio. Ahora, ¿en qué fecha fue escrito? ¿Y en qué lugar? Dice, se escribió en el año 90 al 100 de este siglo, se escribió en griego, y entre las ciudades que se disputan, que pudieron ser la sede de que él escribió ahí, están la ciudad de Alejandría, de Antioquía de Siria y de Éfeso, pero la tradición se inclina más porque fue escrita en Éfeso, el lugar donde él vivía. ¿Qué estilo utilizó Juan? Escribió pues para el hombre pensante, que piensa, pues sus escritos están llenos de signos y significados, de palabras claves, y utilizaba un lenguaje, un idioma de los intelectuales de su tiempo, por lo que no todos somos capaces de ver a profundidad este evangelio. Sus escritos es doctrinal, en forma de evangelio. Su primera intención fue la enseñanza y no solo narrar. En un principio de la obra es teológica, no histórica. En los milagros son signos y los discursos sobre Jesús son interesantes, pues, y su intención siempre fue cristológica. ¿Qué mensaje nos quiere dar? Ya decíamos al principio, es el evangelio de la vida, por lo que podemos decir que su mensaje central es la vida y nos muestra a Jesús como la señal que el Padre manda para que encontremos en él la vida eterna. Pero también nos muestra a un Jesús como centro de todo el comportamiento moral. El verdadero núcleo de este evangelio es el misterio de la encarnación del Verbo de Dios en el hombre de Jesús de Nazaret. Un misterio, pues, que era absolutamente incompatible para los judíos. Su estructura, este evangelio fue escrito en varias etapas, pero siempre fue escrito bajo un mismo hilo conductor. Su identidad era, pues, la persona de Jesús, que fue profundamente amada y admirada por sus discípulos, por lo que era violentamente rechazada por el pueblo. Este evangelio consta de 21 capítulos y están estructurados de la siguiente manera. Número 1 es el prólogo. El prólogo es el himno del Verbo, en donde se sintetiza sobre la persona de Jesús. Luego, en la primera parte está el libro de los signos, donde narra los milagros que él mismo escogió, y en cada una de la narración de estos temas tiene una idea fundamental. La tercera parte es el libro de la pasión, Pascua y resurrección de Jesús, dice, en la última cena, su discurso de despedida, la pasión y la resurrección. Y en el epílogo presenta pues escenas posteriores a la resurrección con un denso contenido doctrinal y eclesiológico sobre la iglesia. Este evangelio, más que anunciar una buena nueva, es el que da testimonio de esta buena nueva, pues aparece pues esa realización del Verbo en la historia de la encarnación. Él no nada más lo narra, sino que está diciendo que es un testimonio de vida, que el Verbo se encarnó y que por el Verbo nosotros nos salvamos. El Evangelio presenta a Jesús en la plenitud de su obra.
Podemos ver una gran diferencia en los sinópticos, algo muy especial, a lo mejor no viene en el libro, pero ya lo hemos visto. En los evangelios sinópticos se dice, y Jesús dijo, y dijo Jesús a sus apóstoles. Y aquí vemos cómo Jesús se presenta, casi en muchos de los escritos dice, yo soy el pan de vida, yo soy la puerta. Entonces es una diferencia en el lenguaje. Por eso decíamos, es un evangelio teológico que no cualquiera de nosotros podemos interpretar. Debemos de estudiarlo más a profundidad. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Dios las bendiga. Que tengan bonita semana. Hasta luego.